Bien, vamos a continuar entonces. Nos toca hablar del hueso etmoides. La posición de los huesos que van a formar lo que es el cráneo se basa en que entiendan de que es una cavidad. Básicamente como si fuera una estructura esférica, pero con una base inferior. Bien, para esto rápidamente vamos a esquematizar lo que es el cráneo. Bien, por ejemplo vamos a ver lo que son las órbitas, la región de la cavidad nasal, la región maxilar, donde se encuentran los dientes superiores, la región mandibular, donde están los dientes inferiores, bien, y luego que es básicamente todo lo que está esquematizando la presencia de la cara, bien, y todo lo que está en la región superior viene siendo el cráneo. Si lo vemos de manera lateral, lo que es el cráneo, vamos a verlo de la siguiente manera. Tenemos la región de la frente, la región de los ojos, la región de la nariz y la región de los dientes superiores. Bien, aquí estarían lo que son las órbitas. Esta es la región de la nariz. Y aquí vamos a tener los dientes superiores. Por aquí están los dientes inferiores y la mandíbula. Bien, toda esta región, lo que vemos en una vista anterior, y esta región de acá es la región de la cara o la región facial. Y lo que estamos estudiando primeramente es la región del cráneo, bien, que es todo lo que está en la región postero superior de la cabeza, en sí todo lo que conlleva en esta región. Bien, todo esto sería la región del cráneo y vendría siendo una estructura hueca. Bien, para que se entienda su estructura tridimensional, lo vamos a ejemplificar como si fuera una esfera. Bien, pero que si lo partimos por la mitad, vamos a ver lo siguiente. Bien, va a tener lo que es una base casi plana, donde va a estar ubicada los distintos huesos que lo conforman. Bien, la base de lo que es el cráneo, y luego en aquí estaría lo que es la región de la cara. Bien, lo que estoy marcando de color azul es lo primero que estamos estudiando, la base del cráneo. Bien, luego tenemos la pared anterior, formado por el hueso frontal, la parte posterior, formado por el hueso occipital, y la parte superior, formado por los huesos parietales. Bien, y la pared lateral, formado por los huesos temporales. Bien, entonces la cavidad craneal o el cráneo en sí es una cavidad hueca semiesférica con una base casi plana. Bien, simplemente esto para métodos de que entiendan lo que es la configuración del cráneo. Bien, bien, ahora lo que quiero que entiendan es la disposición de los distintos huesos que están en acá. Lo que marqué de color azul lo vamos a ver desde una vista superior. Bien, lo estamos viendo en acá en una vista lateral, y la base lo voy a poner en acá pero en una vista superior, donde voy a tener en acá el borde posterior, el borde anterior, el borde lateral derecho y el borde lateral izquierdo. Bien, de la base del cráneo, el hueso que está formando lo que es la posición central, básicamente si tenemos en acá línea media
y línea transversal, vamos a tener un punto central. A partir de este punto central es donde se va a encontrar el primer hueso del cráneo que hemos estudiado, que vendría siendo lo que es el esfenoides, con la presencia del cuerpo del esfenoides. Desde una vista superior, lo que veríamos sería esto: alas menores, apófisis clinoides, izquierda y derecha, la presencia de lo que es las alas mayores, ¿bien? Entonces el hueso esfenoides está formando la parte medial de la base del cráneo. En base a la posición del esfenoides vamos a estudiar los demás huesos. El siguiente hueso que vamos a estudiar es el que se está encontrando por delante del hueso esfenoides y se encuentra justamente en esta región. En esta región se encontraría el hueso al cual conocemos como etmoides. Bien. Entonces ese huesito que se encuentra acá, formando parte de la base del cráneo, en la región anterior al esfenoides, es a lo que conocemos como el hueso etmoides. Y al igual que como cualquier otro hueso o órgano que vamos a estudiar, está formado por distintas partes. Las partes que componen al etmoides viene siendo lo que es la presencia de una lámina vertical, una lámina horizontal y dos masas laterales. Bien, donde cada una de estas partes va a tener sus propias estructuras. Bien, ahora, ¿cuál sería su imagen bidimensional para entender lo que es la estructura del etmoides? Bien, primero vamos a tener la lámina vertical, que si lo vemos de frente, cuando vemos a lo que son los huesos de frente, lo único que veríamos sería esto: una línea en disposición de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Bien, la lámina horizontal se vería en la parte superior formando una especie de una cruz. Bien, y luego vamos a tener dos masas laterales que están justamente a cada lado de lo que es la lámina horizontal. Bien, este va a ser el esquema sobre el cual vamos a trabajar para explicar al hueso etmoides. Bien, de la misma manera que hemos ejemplificado lo que era al esfenoides, que tenía esta forma. Si se acuerdan, cuando hemos dibujado el esfenoides en su vista bidimensional, hemos dibujado cuerpo, alas menores, alas mayores, y las apófisis pterigoides. Bien, esa era la imagen bidimensional del esfenoides. De la misma manera, tenemos al etmoides, el cual vamos a usar esta imagen. Bien, lámina vertical, lámina horizontal y las masas laterales. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió lo que es el esquema básico para estudiar etmoides? ¿O lo vuelvo a repetir? Bien, continuamos entonces. Primera parte del hueso etmoides. Ponemos número 1 y tenemos a la lámina vertical. Bien, y para ejemplificar o ver su estructura, primeramente empezamos indicando que esta lámina es básicamente una hoja cuadrada. Bien, lo que hacemos con este plano, con esta hoja cuadrada, es dibujarlo en su estructura tridimensional y vamos a obtener lo siguiente: borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Bien, si estoy viendo lo que es, si esto de acá, lo que estoy marcando de azul es el borde anterior, esta, ¿cuál de sus dos caras sería?
¿Cara izquierda o cara derecha? Respondan rápido. Izquierda. Bien, me dijeron que es izquierda. ¿Por qué es la izquierda? Hemos mencionado que lo que estoy colocando de azul es el borde anterior. Bien. Lo que está de color negro es el borde superior. Aquí abajo tenemos el borde inferior. Y aquí atrás, este es el borde posterior. Bien. Voy a ser muy insistente con todo esto hasta que todos puedan dominar y me traten de responder rápidamente. Bien. Si estamos viendo que el borde anterior se encuentra en esta región, tienen que describir nuevamente la imagen. Bien. Tienen que describir lo que se está observando en la pantalla. En este caso, lo que se ve no es la cara izquierda, es la cara derecha. Bien. Eso es desde una perspectiva lateral. Pero ¿qué pasa si dibujo la misma imagen pero en otro sentido? Por ejemplo, lo mismo. Borde anterior, borde superior, borde posterior y borde inferior. ¿Qué cara sería esta? Esta recién sería la cara izquierda. Bien, entonces lo que tenemos en acá y lo que tienen que entender nuevamente es identificar las imágenes que ven en el libro. Bien, y para eso trato de que cada parte de los huesos puedan identificarlo en sus distintas perspectivas. Bien, entonces la lámina vertical, perdón, es justamente eso. Es un plano cuadrado que va a tener una disposición más alta que ancha. Bien, más o menos tendría esta forma de acá. Bien, ahora, ¿cuál es el detalle con la lámina vertical? La lámina vertical va a tener lo que es una pequeña estructura triangular en la parte superior. Bien, agarramos lo que es la lámina vertical y aquí arriba ponemos una estructura piramidal. Bien, vamos a tener lo que es la base de la pirámide, borde anterior, borde posterior. Y aquí tenemos lo que es su vértice. Bien, nuevamente, la base de la pirámide, borde anterior, borde posterior. Bien, ahora, el borde anterior, que vendría siendo al borde anterior voy a agarrar más o menos por la mitad a este nivel y lo voy a dividir en dos partes y ya no va a tener la disposición recta, por así decirlo. Bien, la verdadera forma que tiene lo que es el hueso, la lámina vertical del hueso etmoides va a ser esta. Para comparar las imágenes, bien, esto de aquí, borde superior, tenemos lo que es la estructura piramidal, tenemos borde inferior, borde posterior y el borde anterior. Bien, esta estructura piramidal se encuentra cerca del extremo anterosuperior. Bien, eso es un punto de referencia importante para que identifiquen justamente la estructura de la lámina vertical. Ahora les mencionaba que el borde anterior voy a agarrarlo por la mitad y lo voy a dividir en dos partes, una parte superior y una parte inferior. Bien, y la disposición que tendría ahora lo que es la lámina vertical sería esta. Seguimos teniendo lo que es borde superior, pirámide anterosuperior, tenemos lo que es el borde posterior y el borde anterior, que lo estamos agarrando desde la mitad, la primera mitad
lo voy a inclinar un poco hacia adelante y va a tener esta forma. Bien. Ahora, el resto de aquí abajo simplemente va a seguir su estructura y se va a venir más adelante. Bien. Y va a tener esta forma. Bien. Y luego lo que es el borde inferior, simplemente tenemos que conectar el extremo póstero inferior y el extremo antero inferior y va a tener esta forma. Bien, esa vendría siendo la forma que va a tener la lámina vertical del hueso etmoides. Bien, y si lo vemos en su estructura tridimensional, se vería de la siguiente manera. El borde anterior lo elimino un poco y lo vamos a reconfigurar. Y lo que vamos a ver va a ser lo siguiente: mitad superior, mitad inferior y el borde inferior. Bien, esa vendría siendo lo que es la estructura de la lámina vertical. Bien, hasta ahí está entendido lo que es la estructura de lo que es la lámina vertical, o nuevamente lo esquematizamos. Bien, entonces tenemos lámina vertical. La lámina vertical va a estar dividido en dos partes. Bien, vamos a tener la primera región conocida con el nombre de crista galli. Bien, y lo que es la segunda parte de la lámina vertical es a la cual se conoce como lámina perpendicular. Bien, la crista galli, bien, la crista galli es esta estructura en forma de pirámide que hemos dibujado cerca del extremo antero superior. Bien, la crista galli es una estructura triangular que sirve justamente para que se pueda insertar una estructura importante del sistema nervioso. Bien, básicamente en la crista galli, que es una pirámide, una estructura piramidal, se inserta lo que es el os del cerebro. Bien, una estructura que divide los hemisferios. No hay tanto problema si todavía no recuerdan el nombre. Lo importante es que sepan las partes todavía de los huesos. Bien, ahora continuamos. Tenemos la lámina perpendicular, la cual va a estar formada por distintos bordes. Vamos a tener el borde antero superior, el cual sería este de acá, antero superior, el borde antero inferior, que sería este de acá. Luego vamos a tener el borde posterior, que sería este de aquí. No, perdón, es más atrás todavía. Borde posterior, y tenemos el borde inferior, que sería el de aquí. Bien, entonces la manera en la cual a todo este conjunto se conoce como lámina vertical, pero está dividido en dos partes: la crista galli, que es la pirámide de arriba, y la lámina perpendicular, que es esta estructura plana de 5 lados. Bien, ¿qué es lo importante en acá? Tenemos la estructura que nos está dividiendo, la estructura que nos separa justamente la crista galli de la lámina perpendicular, es la otra parte que conforma al hueso etmoides, la cual vendría siendo la lámina horizontal. Bien, entonces tenemos en acá
lámina vertical, y la lámina horizontal vendría siendo esta estructura de acá que divide a la lámina vertical en crista Gali y la lámina perpendicular. Bien, la estructura de color azul viene siendo otra hoja, bien, la cual simplemente va a dividir lo que es la lámina perpendicular, y para verlo tendríamos que tener esta imagen de acá. Seguimos usando lo que es esta imagen de aquí, y lo que hacemos es agarrar simplemente esta hoja con sus siguientes partes. Bien, tenemos borde anterior, borde posterior, borde izquierdo y borde derecho. Exactamente por la mitad es que la lámina horizontal se va a ubicar en esta región. Bien, entonces está formando una estructura, por así decirlo, en forma de cruz. Bien, para que se entienda mejor lo que es la ubicación de la lámina horizontal. En este caso primero voy a dibujar la lámina horizontal. Borde anterior, borde posterior, borde lateral izquierdo y borde lateral derecho. Exactamente por la mitad de la lámina horizontal se encuentra atravesándolo lo que es la lámina vertical. En la parte superior se encuentra la crista Gali. Bien, una estructura triangular. Bien, y por la parte inferior teníamos borde antero superior, borde antero inferior. Todo esto vendría siendo el borde superior. Tenemos por la parte posterior en acá el borde posterior, y aquí tenemos el borde inferior. Bien, esta vendría siendo la forma que tendría lo que es la lámina vertical y la lámina horizontal. Si lo vemos en lo que es en una descripción bidimensional, lámina vertical y lámina horizontal. Simplemente eso. Bien, ¿se entiende esta parte, chicos? O nuevamente otra vez. Bien, punto importante de la lámina horizontal. En todo su trayecto va a tener lo que son agujeritos o huequitos que atraviesan desde la parte superior hasta la parte inferior. Bien, orificio de entrada, orificio de salida, y lo atraviesa. Bien, orificio de entrada, orificio de salida. Bien, y va a estar lleno de muchos agujeritos, muchos huequitos. Bien, que están justamente formando una conexión entre la parte superior, entre la cara superior y la cara inferior de la lámina horizontal. La presencia de esos agujeritos hace que la lámina horizontal tenga un aspecto poroso, bien, un aspecto irregular. Motivo por el cual a la lámina horizontal también se le da el nombre de lámina cribosa. Bien, por la presencia de todos estos agujeros. Bien, y la posición de la lámina cribosa se encuentra en acá. Bien, con todos sus agujeros. Bien, segunda parte del hueso etmoides. Bien, ahora tenemos lo que es lámina vertical, lámina horizontal. Ahora tenemos que describir lo que son las masas laterales. Bien, las masas laterales en esta imagen son estas estructuras cuadradas, bien, que están justamente a cada lado
a cada lado de la lámina horizontal. Y en su estructura tridimensional tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Bien? Las masas laterales son estas estructuras cuadradas y en su forma tridimensional serían estructuras cúbicas. Masa lateral derecha y masa lateral izquierda. Bien, nuevamente en acá estoy viendo en acá la cara anterior, aquí tengo la cara superior, en esta perspectiva por acá está atravesando la la línea media. Si eso es la línea media, ¿qué cara sería esta? Bien, sería la cara medial. Bien, porque está mirando a la línea media. Bien, cerca de la línea media. Y lo mismo con el otro lado. Esta vendría siendo la cara medial, porque está viendo hacia la línea media. Bien, pero tienen que ubicar que cada uno es un elemento individual. Esto es la masa lateral derecha y esta es la masa lateral izquierda. Bien, si la misma imagen lo dibujo pero de distinta perspectiva, vamos a tener lo siguiente: cara anterior, cara superior, aquí tenemos su otra cara y aquí lo mismo, cara anterior, cara superior y esta su otra cara contraparte. Tenemos en acá cara anterior, cara superior, cara superior. Bien, nuevamente, esta, ¿cuál cara sería ahora? Correcto, sería la cara lateral de la masa izquierda. Bien, cara lateral pero de la masa izquierda. Bien, recuerden justamente a cuál de los dos lados estamos hablando. Cara lateral y en el caso sería cara lateral de la masa derecha. Bien. Entonces lo que tenemos en acá, lo que tenemos que armar es simplemente unir lo que son estas dos masas laterales. Tengo en acá cara superior, al otro lado cara superior, bien, cara anterior, y aquí tengo su cara lateral, bien, de la masa izquierda. En cambio, esta de acá es la masa derecha. Y lo que se vería, al menos en esta región, sería su cara medial. Bien, entonces sus nombres: cara superior de la masa izquierda, cara superior de la masa derecha, cara anterior de la masa izquierda y cara anterior de la masa derecha. Bien, ¿cuál es la otra cara que se está viendo en acá? Aquí tendríamos la cara lateral de la masa izquierda. Y lo que se ve, lo poco que se ven acá, cara lateral, la cara medial de la masa derecha. Bien, nuevamente, el hecho de justamente que se ubiquen con los términos direccionales, términos anatómicos, permite que pueda ser más fácil
que entiendan las partes de los huesos. Bien, y en este caso, cómo está siendo formado este que vendría siendo el hueso etmoides. Bien, esta vendría siendo su esquema bidimensional y este es su esquema tridimensional. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo la estructura tridimensional del hueso etmoides? Bien, continuamos entonces. Bien, entonces las masas laterales. Bien, vamos a tener las masas laterales, las cuales tenemos dos. Bien, masa lateral izquierda y masa lateral derecha. Solamente tenemos que tener cuidado al momento de describir su cara lateral y su cara medial. Bien, ambas caras, ambas masas, la masa lateral izquierda y la masa lateral derecha, son estructuras cúbicas. Eso significa que tienen un total de 6 caras. Número 1. Tenemos la cara superior. Bien, que le vamos a dibujar en acá. Cara superior de la masa derecha y en acá la cara superior de la masa izquierda. Bien, derecha e izquierda. Luego vamos a tener la cara anterior. Cara anterior. ¿Qué vendría siendo esta? Cara anterior, cara anterior. Bien. En la cara superior está continuando con lo que es la presencia de la lámina horizontal. Entonces lo que veríamos en acá es la presencia de la lámina horizontal. Y exactamente por la mitad está siendo atravesado por la lámina vertical. Bien. Más o menos veríamos esa imagen. Sus siguientes caras. Vamos a tener la cara inferior, que vendría siendo la de abajo. Cara inferior. Cara inferior. Bien. Luego vamos a tener la cara posterior. Bien. ¿Qué estaría en esta región? Cara posterior, cara posterior. Y luego vamos a tener las caras laterales. Bien. Que su característica de estas es que son estructuras totalmente lisas. Bien. Las cuales las vamos a identificar con mayor claridad cuando estudiemos lo que es la cavidad orbitaria. Bien, junto con lo que es la parte de los huesos de la cara. Recuerden que la cara lateral de las masas laterales del hueso etmoides son lisas. Las otras caras, la cara superior, la cara inferior, posterior y anterior, son irregulares y tienen algunos lo que son aperturas a huecos internos. Bien. Esto también va a dar lo que es el otro nombre, lo que son las masas laterales. Aparte de llamarse masas laterales, tienen el nombre de laberintos etmoidales. Bien, ¿por qué? ¿De qué se caracteriza un laberinto? Bien, vamos a tener en acá lo que es una hoja cuadrada. Los laberintos consisten en que tenemos que tener un orificio de entrada y un orificio de salida. Que básicamente si lo hacemos en línea recta, no hay ninguna presencia de laberinto. Pero si ponemos lo que son
distintos obstáculos para que la salida pueda ser difícil de encontrar, entonces ahí recién tenemos lo que es la presencia de este laberinto, lo que significa que tenemos que tener distintas paredes que estén separando lo que es el espacio interno al menos de este cuadrado. Bien, ahora esta ideología de lo que es, o este ejemplo de lo que es un laberinto, es lo que se tiene que aplicar, pero a una estructura tridimensional. Si tenemos lo que es un cuadrado, en 3 dimensiones tendríamos un cubo, bien, una estructura sólida. Pero si solamente tenemos sus caras o paredes laterales, superiores e inferiores, la parte interna sería una estructura hueca. Bien, es básicamente una caja de cartón esto. Bien, recuerden que es una caja de cartón. Ahora, en esta caja de cartón que está vacía, adentro le voy a poner distintas paredes, distintos huecos. Bien, va a haber huesos por aquí, por allá, haciendo lo que es que este espacio interno, esta caja hueca, tenga distintas cavidades divididas aleatoriamente. Bien, por ese motivo, las masas laterales también se conocen con el nombre de laberintos etmoidales. Bien, porque son estructuras huecas que internamente su cavidad, que es hueca, está dividida por distintas paredes y hace que tenga justamente esa estructura. Por la misma presencia de esos elementos, las caras superior, anterior, inferior y posterior son completamente irregulares. Bien. Y la única cara que es lisa de lo que son los laberintos o las masas laterales es la cara lateral. Bien. Última cara y la más importante, la cara medial. Bien, la cual es la que estamos visualizando al menos perfectamente en acá. Antes de pasar a la cara medial, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta acá respecto a la ubicación de lo que son las otras caras de las masas laterales? ¿O se entendió todo? Bien, entonces en esta perspectiva tridimensional del hueso etmoides, esta vendría siendo la cara lateral. Cara lateral, cara lateral. Bien. Sobre las caras laterales vamos a tener lo que son la presencia de dos estructuras adicionales, a las cuales llamamos cornete nasal superior y medio. Bien, ¿cuál es la ubicación y cómo están y cuál es la figura de estos cornetes? Bien, para esto simplemente vamos a agarrar nuevamente lo que es, en este caso, la cara medial de esta masa, y aquí tengo otra vuelta la cara medial de esta masa. Bien, nos ubicaremos en relación a lo que son sus bordes. Bien, este es el borde anterior, borde anterior, borde superior, borde superior, y aquí tengo el borde posterior. Bien, los coronetes nasales son estructuras espirales ubicados justamente en la cara medial. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? El coronete nasal superior es pequeño y el coronete nasal medio es más grande. Bien, y para entender lo que es su estructura, esta va a ser la región de ubicación del coronete nasal superior.
Bien. Y esta es la ubicación del coronete nasal medio. Bien. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Bien. Sobre estas zonas de la cara medial vamos a tener estos dos huesitos. Bien. Una hoja cuadrada chiquitita y una hoja rectangular de mayor tamaño. Bien. ¿Cómo armamos o cómo conectamos estas estructuras a la cara medial? Voy a tener en acá, entonces, cara anterior, cara superior, cara medial. Cara anterior, cara superior, cara medial. El coronete nasal superior, primeramente lo vamos a dibujar como una hoja cuadrada recta. Lo mismo en acá. Bien, hoja recta. Y el coronete nasal medio tendría esta disposición. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que es la perspectiva de lo que son los coronetes? Bien. Lo que hacemos con estas hojas es básicamente enrollarlas. Bien. Tienen que dar una vueltecita más o menos en esta dirección. Tanto el lado izquierdo como en el lado derecho. Y lo que vamos a ver sería lo siguiente. Otra vez. Cara anterior, cara superior, cara medial. Cara anterior, cara superior, cara medial. El coronete nasal superior tendría esta forma. Esta sería su forma real. Bien. Sería una pequeña hoja plana que se está enrollando. Bien. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y el coronete nasal medio es mucho más grande, pero también le sucede lo mismo. Se va a enrollar. Y va a formar esta estructura. Bien, entonces de esta manera tengo lo que son los coronetes nasales, coronete nasal superior y coronete nasal inferior, o perdón, coronete nasal medio. Bien, y esto es lo que estaría ubicado en esta región, solamente que esta sería la posición del coronete nasal inferior, perdón, superior, que tendría esta forma, y esta sería del coronete nasal medio, que tendría esta forma. En el lado derecho y en el lado izquierdo. Bien, hasta ahí. Comprendido lo que son los coronetes nasales, tanto superior como medio, o nuevamente otro ejemplo. Bien, entonces en nuestra imagen que hemos dibujado esto simplemente que era el hueso del moides, nos faltaba entonces poner lo que son los coronetes nasales. Entonces en acá tenemos esto que es la cara medial
tanto izquierda como derecha, sobre las cuales estarían coronete nasal superior y el coronete nasal medio. Bien, ahora el espacio que está dentro de cada coronete también tiene su nombre. Esos espacios se conocen con el nombre de meatos. Bien, entonces dentro de lo que son los coronetes vamos a tener los meatos nasales, que son uno de cada uno, tanto el superior como el medio. Bien, entonces con eso tendríamos lo que son las estructuras del hueso etmoides: lámina perpendicular, lámina horizontal, la crista gali, los laberintos etmoidales y los coronetes nasales. Bien, esas serían las estructuras del hueso etmoides. ¿Alguna pregunta hasta acá o alguna duda? Bien, entonces lo mismo que hacemos con lo mismo que vamos a hacer con todos los huesos: su figura bidimensional y su traducción a una figura tridimensional. En este caso lo voy a hacer solamente de un solo color. Crista gali, lámina perpendicular, lámina horizontal o lámina cribosa también llamada, y tengo lo que es las masas laterales con su coronete nasal superior y coronete nasal media. Bien, ¿cómo se va a ver su perspectiva tridimensional? Vamos a hacerlo en una vista anterolateral. Bien, crista gali, una estructura piramidal que se conecta sobre el borde superior de la lámina perpendicular, borde posterior, el borde anterior dividido en borde superior y el borde inferior, y el borde inferior netamente. Tengo entonces luego en acá lámina horizontal, el otro lado de la lámina horizontal, masa lateral con su cara superior, cara anterior, y aquí estaría parte de lo que es el cornete nasal superior, y por acá el cornete nasal medio. Bien, y en acá lo mismo: cara anterior, cara superior, cara lateral, y en aquí apenas veríamos lo que es el cornete nasal medio. Bien, esa vendría siendo su perspectiva tridimensional. Bien, nuevamente, esta vez con sus formas sin tantas líneas, directamente la figura que se vería en los libros. Esta parte de acá sería la cara superior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Bien, luego tengo en acá la cara anterior. Lo mismo, que tiene forma irregular.
Y luego tengo lo que es la cara lateral, que les mencioné que es completamente liso. Bien, y por acá a este nivel tengo borde anterior de la lámina perpendicular. Por aquí vería lo que es el coronete nasal medio, y por el otro lado su contraparte, el otro coronete nasal medio, y la continuación de la lámina perpendicular. Bien, hasta ahí. Esa sería la estructura del hueso etmoides. Bien, ¿dudas, preguntas o consultas? ¿Todo entendido respecto al etmoides o hay alguna parte que no se esté logrando entender? Ok, bien, entonces como están viendo, los huesos son figuras geométricas a las cuales tienen que agarrarle lógica y sentido detrás de todo lo que van a ver. Bien, entonces en acá, repasando lo que es el hueso esfenoides, el cuerpo tenía lo que es la cara anterior, y sobre la cara anterior teníamos lo que es una sobresalencia que era el borde esfenoidal anterior. Bien, ¿se recuerdan eso de la anterior clase o quieren volver a ver la imagen del esfenoides? Bien, entonces ese borde, el borde anterior del hueso esfenoides, es el punto de contacto para que se una el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Lo que verían acá del hueso etmoides sería lo siguiente. En este caso vamos a ver una vista superior del hueso etmoides. Bien, y en este caso lo voy a dibujar de color naranja. Tenemos en acá, es una vista superior, vista desde arriba. Bien, lámina cribosa o la lámina horizontal. La crista Galli estaría más o menos por acá. Bien, aquí están todos los agujeritos de la lámina cribosa. Bien, y lateralmente tenemos lo que son la cara superior de las masas laterales. Visto desde arriba, veríamos esa ubicación. Bien, y la parte posterior del etmoides, que vendría siendo esta región, se une, se articula con el borde o la cara anterior del esfenoides. Bien, esta sería la relación que hay entre el esfenoides y el etmoides. Bien, el punto principal, la lámina perpendicular, se conecta o se articula a través de su borde posterior por la cresta esfenoidal anterior. Bien, uniéndose en este punto y a través de todo el borde posterior. De esta manera ya tenemos lo que son dos huesos de la base del cráneo. Bien, ¿cuál es el otro hueso que se encuentra en la parte de adelante de lo que es el cráneo, de la base del cráneo? Por acá, de color rojo, tenemos la porción del hueso frontal. Bien, todo lo que estoy colocando de color rojo es el hueso frontal. Bien, el siguiente hueso que vamos a estudiar. Bien, ok, al hueso frontal, denme un minuto, voy a terminar lo que es la grabación en esta parte y vamos a empezar el frontal en otra grabación. Bien, antes de concluir entonces, bien, ¿alguna duda o alguna pregunta respecto al hueso etmoides? ¿Qué les está pareciendo lo que es la técnica de estudio de los huesos a través de lo que es
la perspectiva tridimensional de las figuras. ¿Tienen alguna duda, alguna sugerencia o algo que no se haya logrado entender hasta ahora? A ver. Diego, si hay cornetes medial superior, perdón. Sí, falta lo que es un cornete justamente. Hemos hablado del superior y hemos hablado del medio o del cornete medio. También hay un cornete nasal inferior, pero ese cornete es un hueso individual. Bien, es mucho más grande que el cornete nasal medio y forma parte de los huesos de la cara. Bien, simplemente para no confundir tanto esta parte, a ese huesito lo vamos a estudiar junto con los huesos de la cara. Bien, hemos mencionado, básicamente los tres cornetes forman una función importante en relación a la respiración, que consiste en calentar y humedecer básicamente lo que es el aire que ingresa a través de la nariz. Bien, su función y su estructura específica lo vamos a conocer a mayor profundidad tanto en los huesos de la cara como en el aparato respiratorio. Pero desde ahora ya son conscientes de su existencia y de la forma que tiene. ¿Ok? Entonces, eso es pregunta de examen. Cornete nasal superior y medio son parte del hueso etmoides y el cornete nasal inferior forma parte de los huesos de la cara. Bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda o sugerencia? Ok, bien. Entonces eso sería todo respecto al hueso etmoidal. Bien. Al hueso frontal, yo creo que lo vamos a estudiar con los huesos de la parte superior del cráneo. Bien, porque solamente la parte horizontal del hueso frontal está formando la base. Bien, simplemente como un adelanto de lo que es el hueso frontal. Al hueso frontal, si lo vemos de frente, vamos a ver una hoja cuadrada. Bien, tenemos lo que es la base y vamos a tener el borde superior. La verdadera forma del hueso frontal sería la base y el borde superior que está formando una circunferencia. Bien, o básicamente como si fuera una escama. Esto sí lo vemos en una vista anterior. Bien, pero si lo vemos en una vista lateral, lo que vamos a ver va a ser lo siguiente. Tenemos en acá el hueso frontal, borde inferior, borde superior, y en la parte de abajo tenemos otra parte, otra hojita. Bien, nuevamente con el borde anterior y en acá con el borde posterior. Si vemos lo que es la figura real, veríamos lo siguiente: borde anterior del frontal, el borde superior, y por abajo tengo la otra parte del hueso frontal, que sería esta de acá. Borde anterior, borde lateral y borde posterior. Bien, solamente que este borde superior sube más o menos por esta región. Bien, más o menos sería esta imagen de acá. Bien, entonces el hueso frontal está formado por dos partes. Una parte vertical en esta forma y una parte horizontal en esta forma. Bien, la parte horizontal es lo que forma parte de la base del cráneo. Esa parte de color azul
es lo que se encontraría en toda esta región. Bien, estaría por delante del esfenoides y por delante del etmoides. Bien, solamente el borde, o perdón, la hoja inferior tendría esta forma, en forma de C. Bien, eso es la parte horizontal o la hoja horizontal del hueso frontal. En cambio, lo que es la parte superior tendría formando lo que es la cara anterior y lateral del hueso frontal. Bien, para no confundirnos tanto en esta parte, lo que veríamos del hueso frontal en la cara de lo que es en esta vista del hueso del cráneo sería esta. Borde superior del hueso frontal. Bien, borde superior y el borde inferior, el cual su borde inferior va a estar formado por distintas prolongaciones. Tenemos una prolongación lateral, esta región, y una prolongación medial, que sería esta región. Esta parte estaría formando parte de la base del cráneo. Bien, por aquí estaría lo que es el frontal. Más atrás, a este nivel, está el etmoides. Y por atrás, cuerpo del esfenoides, a la menor, a la mayor. Y el resto del borde anterior. Bien, entonces el hueso frontal, para que sea un tanto más entendible, lo vamos a llevar al final. Bien, prefiero que ahora que están frescos todavía con la estructura tanto del esfenoides como del etmoides, vamos a llevar mañana, o perdón, el día lunes, al huesito que se encuentra en esta región, formando la parte lateral y posterior al esfenoides, que sería el hueso temporal. Bien, entonces con este pequeño cambio, entonces bien, el frontal lo vamos a llevar al final y primero vamos a terminar de hablar de la base de lo que es el cráneo. Bien, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas o consultas? Bien, entonces eso sería todo por el momento, chicos. Prefiero que usemos este momento de lo que es de la clase para que empecemos a hacer lo que es el método, para que empiecen a sacar lo que son preguntas para que ustedes lo realicen en el grupo. Bien, el día de mañana, que es un día que no voy a poder dar clases porque estoy de guardia en el hospital, voy a estar nuevamente como la anterior semana. Les voy a mandar distintas preguntas de lo que son los huesos del cráneo y de la cara en general, básicamente, para que lo estén respondiendo, pero al mismo tiempo prefiero que también estén practicando ustedes el formular lo que son las preguntas. Bien, porque es otro método de estudio. Muchas veces, como estaban hablando en el grupo, el hecho de repasar exámenes pasados sirve. Bien, es un buen método siempre y cuando hayan dominado ya todos los temas del temario. Pero para los que recién están leyendo lo que es el libro, el iniciar directamente con lo que son los bancos de preguntas no es muy recomendable. Bien, es más, les puede hacer confundir y perderse muchas veces en muchos términos. Entonces, la mitad de las preguntas que les voy a mandar al WhatsApp, como mediante encuesta, van a ser preguntas de lo que ya hemos visto y otras preguntas adelantándonos de otros huesos del cráneo. Bien. Ok. Entonces con esta parte termina lo que es etmoides y enseguida empezamos con lo que es cómo es que se sacan las preguntas para el examen. Bien, lo que ya saben,
Bien, las preguntas del examen se califican en base a lo que son un patrón de respuestas, donde siempre utilizan el mismo método. Bien, son preguntas que van a tener una primera opción, una segunda opción y luego una tercera opción. Y la manera en la cual tienen que responder es a través de un patrón, donde tienen que marcar lo que son un total de 1, 2, 3, 4, 1 de 5 casillas, las cuales representan lo que es una letra: A, B, C, D y la E. Bien, donde cada una de las palabras indica lo que es un patrón de respuestas en base a lo que es la pregunta formulada. Bien, por ejemplo, si tengo que marcar la letra A, significaría que la primera opción es correcta. Bien, si tengo que marcar el inciso B, significa que la segunda opción es correcta. Lo mismo si es inciso C, la tercera opción es correcta. Y si marcamos lo que es la D, todos son correctos. Y si es en el inciso E, todos son falsos. Bien, entonces en base a este formato se formulan las preguntas del examen. Bien, voy a tratar de que todas las preguntas tengan 3 opciones para que de esa manera se practiquen mucho mejor. Bien, entonces ejemplo de la primera pregunta que posiblemente les mande mañana. Pregunta número 1. Tengo que indicar a qué parte del temario pertenece a lo que es la pregunta. Y en aquí podría mencionar: número 1, en relación a los huesos del cráneo, voy a formular lo que son 3 opciones. Opción 1, opción 2 y opción 3. Opción 1. Tengo que agarrar uno de lo que son cualquier párrafo de lo que son los huesos y buscar un inciso. Bien, por ejemplo, la primera opción vamos a hablar en relación al hueso parietal. Bien, y voy a mencionar lo siguiente: el hueso parietal forma el techo de la cavidad craneal. Bien, segunda opción: la base del cráneo está formada por el hueso temporal y frontal. Opción 3. El hueso cigomático y temporal forman parte, perdón, en vez de hueso cigomático voy a anotar al hueso etmoides. Bien, forman parte del cráneo. Bien, simplemente eso.
En esta opción o en esta primera pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Sería A, B, C, D o E. ¿Cuál es la respuesta? Correcto, la respuesta es D. Los tres incisos son correctos. Bien, entonces la técnica para sacar al menos lo que son las preguntas es uno, formular preguntas con todos los incisos correctos. Y en acá lo único que hacen los doctores o los docentes para los exámenes es cambiar una que otra palabra que va a cambiar completamente lo que es la respuesta de la pregunta. Bien, por ejemplo, la primera respuesta por el momento acá es inciso D. Todos son correctos. Bien. En cambio, ¿qué es lo que pasa si yo cambio lo que es el término de la primera opción? El hueso parietal forma, en vez de decir el techo de la cavidad craneal, anoto la base de la cavidad craneal. Simplemente con cambiar esa partecita de la opción hace que la primera opción sea falso. Bien, porque el parietal nada que ver con la base, forma lo que es el techo de la cavidad craneal. Inciso 2. La base del cráneo está formada por el hueso temporal y el hueso frontal. El frontal sí forma parte de la base, como ya les he mencionado, pero en vez de poner hueso temporal, en aquí le voy a colocar el hueso maxilar. Nuevamente, solamente con cambiar el nombre del hueso, la segunda opción se convierte en falso, porque el maxilar nada que ver con el cráneo, es un hueso de la cara. Bien. Ahora, simplemente cambiando esas dos palabras, la respuesta ya no es D. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta sería C. Bien. Solamente el tercer inciso sería correcto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la tercera opción también lo modifico? En vez de mencionar el hueso etmoides y temporal forman parte del cráneo, anoto el hueso etmoides y cigomático forman parte del cráneo. Nuevamente, los tres incisos están mal, entonces la respuesta, ¿cuál sería? Si los tres son falsos, ¿cuál es el inciso correcto? Bien, el inciso sería E. Todos son falsos. Entonces, simplemente cambiando una sola palabra de cualquiera de las opciones, el patrón de respuestas cambia. Pero todo esto simplemente es jugando con opciones verdaderas. Entonces el truco para que ustedes empiecen a sacar lo que son preguntas, para que empiecen a armar lo que es su propio banco de preguntas, que es la mejor manera de estudiar y no así teniendo lo que son bancos pasados, eso les va a servir, pero al final de su estudio. Al inicio lo que les sirve es que ustedes hagan las preguntas. Bien, entonces, número 1, ustedes escogen el tema. Número 2, escogen 2 o 3 opciones y lo copian tal como está del libro. Y paso número 3, simplemente cambian una que otra palabra para justamente jugar con lo que son los patrones. Nuevamente, si nuevamente vuelvo a la normalidad, la primera opción, y anoto, el hueso parietal forma el techo de la cavidad craneal. ¿Cuál sería ahora el patrón o la respuesta correcta en esta opción o en esta pregunta? Sería A. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si nuevamente vuelvo a la normalidad? Se mantiene esa opción y la opción 2 pongo el hueso
etmoides y frontal forman parte del cráneo y la. ¿Cuál sería la respuesta? Sería B. Bien. Entonces, el truco en acá es jugar con todo esto. Bien. Entonces, nuevamente. Esta sería la técnica en la cual básicamente ustedes quiero que hagan lo que son preguntas para lo que es para que empiecen a practicar a formular ustedes sus propias preguntas. Bien. Y esta es una manera de justamente el repasar lo que han aprendido. Por ejemplo, para mañana, después de que yo mande lo que es una pregunta, cada uno de ustedes va a mandar lo que es otra pregunta de lo que hemos avanzado. Bien. Ahora, ¿cuántos están en la llamada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, yo voy a mandar lo que son 8 preguntas y ustedes 8 preguntas. Bien. Pero cada uno solamente me va a formular uno y después si quieren pueden mandar más preguntas. En este caso, las preguntas que van a mandar ustedes van a ser del hueso frontal, del hueso etmoides, esfenoides y de los temas anteriores que hemos avanzado. Bien. Y yo voy a mandar lo que son preguntas de los demás huesos para que sea más diverso lo que son las preguntas. Bien. Lo vamos a hacer de manera organizada entonces. ¿Quieren empezar de arriba o de abajo? Paola, dame un número. Rápido, rápido. 7. 7. Ok, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iber, vamos a empezar contigo, ¿bien? Iber, ¿se comprendió la manera en la cual se hacen las preguntas o tienes alguna pregunta? Sí se comprendió cómo se hacen. Bien, entonces, para que estén un poco más organizados, les voy a dar lo que es un hueso a cada uno de ustedes y después de que yo mande una pregunta van a ir de manera organizada. Bien, Iber, tú vas a ser el primero, después va a ser Jonathan, después Juan Diego, después Mari, después Nicole, después Paola, después Carol y al final Elisa. Bien, Iber, ¿de qué hueso quieres hacer las preguntas? Del Elmoides estaría bien. Bien, entonces número uno, etmoides. Iber. Siguiente, Jonathan, ¿de qué hueso quieres hacer la segunda pregunta? Buenas noches, doctor del esfenoides, está bien. Esfenoides. Tú eres Jonathan. Diego, Del hueso frontal. frontal. Mari, puedes escoger otro hueso repetido si quieres, para ver justamente qué tan diferente van a formular las preguntas. Mari, bien, hasta que piensen lo siguiente. Nicole, ¿de qué hueso o de qué parte de los temas que hemos avanzado hasta ahora quieres hacer la pregunta? Del hueso temporal. Perfecto, del hueso temporal. Paola, Del etmoides. ok, del etmoides. Luego está Carol. Carol, ¿de qué hueso o de qué capítulo, de qué tema quieres hacer la pregunta? Del hueso esfenoides. Ok, otra pregunta de esfenoides. Perfecto. Elisa, ¿de qué?
¿De qué hueso, de qué tema quieres hacer? Ok, de biología celular va a ser entonces. Bien, entonces 7 preguntas que tienen que formular. Bien, entonces el rol de preguntas que se va a hacer mañana va a ser de la siguiente manera. Bien, primeramente yo voy a mandar una pregunta. Después de esa primera pregunta, pasado lo que es media hora, una hora si quieres, Iber manda tu pregunta de etmoides. Bien, yo hago lo que es otra pregunta. Después de esa pregunta, después de media hora o una hora, John, sería tu pregunta de los esfenoides. Bien, y así intercalado constantemente. Bien, mando yo una pregunta y luego el que le corresponde después. Bien, ¿se entendió lo que es la temática de las preguntas de mañana? Bien, entonces si no hay dudas o consultas, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día lunes y mañana va a ser el día de examen donde tenemos que mandar, tanto ustedes como yo, preguntas al grupo. Bien, ok, si no hay más dudas o consultas, eso sería todo por el momento, y si no, directamente a través de WhatsApp. Bien, tengan buenas noches, descansen.